¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio de nuestro podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña Israel Molleda. Él es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con una especialidad de Marketing Management por la Universidad de Phoenix. Israel cuenta además con diferentes diplomados, entre los que destacan el Diplomado de Finanzas por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Diplomado en Planeación Estratégica por el ITAM, así como Gestión de Empresas Familiares por la UDEM. Israel cuenta con más de 23 años de experiencia en Estados Unidos y Latinoamérica como consultor de empresas. Del 2001 al 2009 trabajó para firmas como Quality Consulting, Mindcon y London Consulting Group en las áreas de marketing, optimización y planeación estratégica y comercialización. Además fue catedrático de la División de Negocios Internacionales y Administración de Empresas en FACPIA en la Universidad Autónoma de Nuevo León y desde 2012 es director y fundador de Medical Business Solutions, Medines, brindando capacitación y consultoría a profesionales de la salud. Ha impartido cursos dentro de la Facultad de Medicina de la Autónoma de Nuevo León y del Tec Salud, además de ser mentor del programa de innovación en salud Hacking Health y ha sido invitado como conferencista a diferentes congresos nacionales e internacionales relacionados con el área de la salud. En julio de 2017 recibió el galardón como asesor en innovación y gestión hospitalaria centrada en el paciente por parte de la Cumbre de la Salud. Bienvenido, Israel. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muchísimas gracias por invitarme a este espacio que me gusta mucho por el tema, por los temas que se manejan. Gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Israel tiene un episodio previo para quienes gusten revisarlo. Justo hablábamos de temas e Israel viene aquí a compartirnos cómo un no médico ha podido ya desde hace muchísimos años. Claro, tiene una esposa y una familia llena de médicos y conoce mucho este medio. Y justo en el episodio previo nos platica un poco de cómo entró a este mundo y cómo ha venido ayudando a decenas, si no decir centenas de médicos en cómo mejorar su administración. Y el tema de hoy es un tema quizá tabú, quizá para muchos incómodos, que es el médico y el dinero. ¿Y por qué quizá incómodo? Porque probablemente se malentienda cuando se dice que el médico gana dinero, porque en algunas ocasiones han salido muchas notas en donde uno debería de trabajar por vocación y se les olvida que el médico, al final de cuentas, como Irri, como yo, tenemos hijos, esposa, familia, escuelas, muchas cosas por pagar. Y al final de cuentas, pues todos buscamos dar una mejor vida de la que tuvimos en teoría. Y pues empezamos con la premisa que es la cultura y la religión han satanizado que el dinero es malo y el pobre es bueno. ¿Qué opinas de eso, Isra? Pues es que, mira, ayer venía escuchando un video que hablaba de eso. O sea, que si tú piensas que el rico es malo, que es villano, pues nunca vas a querer ser rico. Porque pues, no quieres ser como ese villano que te imaginaste. Y que muchas veces así no lo pintan. O sea, en las películas siempre como que los villanos, o sea, los millonarios son los malos de la película. A veces en la misma cultura, dado que la mayoría de las personas están en la base de la pirámide y que la distribución de la riqueza está mal distribuida y que solamente unos pequeños tienen mucho, pues sí, pareciera como que esos que poseen, pues no comparten o que lograron todo eso a través del sufrimiento de la mayoría. Y entonces el término de riqueza, el término de dinero, se ha estado asociando a un tema como de maldad o se sataniza, ¿no? Y creo que es un tema que tenemos que ir cambiando para saber manejar el tema financiero de una forma positiva y de una forma ética, que es hacia donde queremos guiar nosotros en el tema de la gestión de las empresas, de cualquier tipo de empresa y pues ahorita hablando del tema de empresas relacionadas con los temas de la salud. Al empresario común, le vale o asume el riesgo, bien decías, este tema de la pirámide. También creo yo que ha sido tan desproporcionado el nivel de riqueza que alcanzan algunos y que todos tienen beneficencias, pero no se ve, tampoco se palpa cuánto dinero destinan a mejorar las condiciones de los demás que pues ves salarios mínimos en el operativo y luego ves los ricos pues innecesariamente acaudalando tanto dinero. En el sector médico hay algunas malas prácticas que se han venido dando porque empieza, creo yo, este cambio generacional en donde ya los médicos de la vieja escuela, por así decir, empiezan a retirarse, empiezan a salir los de intermedio, me refiero a este grupo de médicos de 40, 50 años que quizá ya no son los recién salidos, tampoco son los megamaster, pero están en ese punto en el que se están empezando a comer, por así decir, a los de la vieja escuela,
y que no le dejan tanto a los chicos. ¿Hay un exceso de sobreprecio? ¿Has visto tú que los médicos estén cobrando más por cosas que quizá no deberían? Mira, yo veo dos polos y creo que a donde tenemos que ir es en medio, pero déjame te platico los dos polos. Veo un polo de médicos que efectivamente abusa de su posición, abusa de los contactos, abusa de la necesidad. Y entonces hay un grupo de médicos que pues es bastante mercenario, ¿no? Porque le encontró la forma, porque tuvo el contacto, porque lo que sea, y les va muy bien económicamente. Y a lo mejor no son los mejores médicos, pero son los que saben hacer mejor negocio. Y está otro grupo de médicos, que es el otro polo, que no le gusta cobrar, no sabe administrar, le da pena cobrar por lo que sabe y no sabe cómo capitalizar eso que sabe. En medio hay una escala de grises bien interesante. Y la cosa es que los médicos no se les ha enseñado cómo mejorar sus ganancias de una forma ética, generando más valor al paciente y más valor hacia ellos. O sea, a ver, vámonos todavía más para atrás. Sí es cierto que hace algunos años, y la historia no se equivoca, los ricos eran malos. O sea, sí había una desproporción desde la esclavitud, desde, muchos episodios que ha habido para que los ricos estén en donde están, ¿no? Haciendo sufrir o haciendo todo lo que tenga que hacer para poder mantener su posición. Eso es cierto, nos lo enseñan las películas, nos lo enseñan los libros, nos lo enseña la historia. Y sigue siendo en ciertos lugares, ¿no? Desde 1800, 1900 se han estado generando muchas revoluciones, muchas actualizaciones, muchas leyes para proteger a los desprotegidos, ¿no? Desde la Revolución Francesa hasta algunas otras leyes todavía más frecuentes. Sí es cierto que ha habido unos poderes que han tenido que salir para poder contrarrestar estas malas prácticas que tienen cientos o miles de años. Eso sí es cierto, ¿no? Sin embargo, decir que hacer dinero es malo, eso es algo completamente distinto, ¿verdad? Lo que es malo es hacer dinero a costa de el sufrimiento o de la pérdida de derechos de otras personas. Pero si tú haces dinero y aparte generas valor y lo haces de forma ética y lo haces de una forma consciente y de impacto global, eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que llegues a ser millonario de esa forma. Y sí se puede. La cosa es que en la parte empresarial, todavía hace algunos años no había muchas de estas prácticas. En la parte empresarial, estoy hablando de cualquier otra industria, ya hay algunas décadas en donde se ha estado implementando temas de marketing, temas de desarrollo personal, cuidar a los colaboradores, buscar la forma de la diferenciación, la innovación. Entonces ahorita en los ramos empresariales, fuera del área médica, hay muchas técnicas en las que los empresarios, o muchas estrategias en las que los empresarios pueden ser millonarios sin tener que incurrir en estos temas de dañar los derechos o ser antiéticos. En la parte empresarial, ¿no? Fuera del área médica. En el área médica, pues no hay estos temas. O sea, el médico difícilmente se prepara en cómo innovar, cómo ser más eficiente, cómo maximizar sus finanzas. ¿Por qué? Porque está ocupado formándose en los temas médicos, ¿no? Y entonces, comúnmente los médicos, no digo que todos, pero muchos de los que ahorita tienen dinero, no necesariamente tuvieron una formación administrativa, innovación estratégica para llegar donde están. Llegaron ahí porque pues, tuvieron algún contacto, tuvieron algún fondeo, traen algún sobreprecio, son muy buenos en la parte de publicidad, pero no necesariamente están acompañados de que son los mejores médicos, ¿no? Nosotros lo que queremos empujar mucho es que si un médico es bueno, ayudarle a que pueda alcanzar la posición económica que se merece.
Y es lo que buscamos. O sea, no que gane más de lo que se merece, pero sí que si eres bueno haciendo lo que haces, puedas estar en una posición económica mejor en la que te encuentras actualmente. Y cómo esto lo puedes empatar, porque bien mencionas, o sea, mejoramos y está muy enfocado, que ahorita lo ampliaremos porque no solamente es el tema médico. Israel tiene en su consultoría el cómo mejorar los servicios de asistente médico, pero también en la parte, si migramos a los hospitales, bien mencionas, y esto lo vemos como un negocio porque al final de cuentas los hospitales privados estamos dejando de lado por completo el sector salud público. En el sector privado los hospitales pues necesitan crecer, y muchas de las veces pues sus ganancias son hemos visto cómo los grupos van creciendo y poniendo cada vez hospitales en puntos más alejados, si lo habláramos propiamente en Monterrey. Pero también mejorar, entiendo que va a haber un ingreso para los dueños, pero también vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué tan necesario ves tú mejorar el sueldo y los ingresos del personal de enfermería, de intendencia, de técnicos, de nutrición, de todo el personal que está alrededor? Porque sí, el médico es el que, por ejemplo, si nos fuéramos, el médico mete a quirófano y de ahí pues todos los departamentos que abastecen una cirugía, hospitalización y egreso. Pero todo el personal del cuidado del paciente, probablemente el 90% del tiempo es de todos los demás excepto el médico. Correcto. ¿Qué tanto se debería de considerar quieres mejorar el hospital? Pues mejora los ingresos de todos los demás que están alrededor. Porque sí, ves al médico llegando en un carro de súper lujo, pero ves al 90% o al 80%, al 70% de enfermería, pues viviéndola difícil, ¿no? Claro. ¿Qué opinas de este tema? Sí, volvemos al tema. O sea, hay muchas formas, muchas técnicas para incrementar el valor de los clientes, de los pacientes, que muchas veces los dueños no lo saben, ¿no? O sea, tú lo dijiste ahorita, o sea, la parte de asistente, hay por ahí una estadística en donde dice que muchas veces el abandono del tratamiento o el abandono de los pacientes hacia un médico no es por el tratamiento del médico, no es porque el médico no supo atenderlo, es porque el asistente no lo trató bien, porque la enfermera le habló mal, porque no le mandaron la factura, porque no le recordaron la cita, y eso queda completamente fuera de lo que el médico puede hacer como médico. Pero sí desde lo que el médico puede hacer como dueño de su clínica o hospital, al estar consciente que hay otras formas de generarle valor al paciente fuera del consultorio. Ahora, no todas las ganancias de un negocio médico se convierten en ganancia del médico o tendrían que irse al bolsillo del médico. ¿Por qué comento esto? Me tocó una vez en un congreso médico estar hablando de que los pacientes hoy en día no nada más valoran la consulta, valoran las instalaciones, valoran una buena atención del asistente, valoran los baños, valoran que a donde estén esperando, la sala de espera, pues tenga internet, tenga que esté cómoda, que lo busques antes de la cita para confirmar la cita, que le llames después de la cita para poder decirle cómo le fue. Todo se llama valor agregado, que se da fuera de los 50 minutos de la consulta del médico. Eso sucede fuera, ¿no? Y entonces yo les decía, y todo esto cuesta. Y eso tiene que estar metido en el precio que tú cobras por consulta. Y entonces agarró el micrófono un doctor y me dijo, oiga, usted no es médico, ¿verdad? Ya ves que en los congresos siempre hablan médicos, ¿verdad? Le digo, no soy médico. Sí se nota que usted no es médico. O sea, es antiético. Y es más, hasta algo me dijo por ahí, una dicotomía o algo. El que estemos cobrando por algo que no es nuestra consulta. Es antiético que estemos cobrando por el internet, que estemos cobrando por las instalaciones. Yo cobro por mi tiempo, no por lo demás. Y entonces le dije, oye, usted no es empresario, ¿verdad? Me dice, no, le digo, pues se nota. Porque usted tiene que cubrir todos estos temas de lo que cobra, que es su consulta y su tratamiento. Ahora, no todo lo que usted cobra se lo va a meter a su bolsillo. Pues va a tener que invertir en internet, en instalaciones, en un sueldo justo para su asistente, pagarle bien para que su asistente pues esté cómoda, esté a gusto, venga contenta y pueda darle una mejor atención a su paciente que va a entrar con usted y que después de que estuvo con usted le va a dar un seguimiento. Todo eso cuesta. Todo. Nadie nos va a regalar ni el sueldo del asistente, ni la preparación, ni los permisos de COFEPRIS, ni los impuestos, ni las rentas, nada. Todo eso cuesta. Y eso se tiene que traducir en un precio que finalmente lo va a pagar el paciente. Pero lo importante es que todo el valor recibido por el paciente, tanto
las instalaciones, la asistente y la consulta o el tratamiento, que todo eso que recibió sea mayor que lo que pagó. Si todo lo que recibe es mayor que lo que pagó, ya estamos del otro lado. El problema es cuando pues no recibe por lo que está pagando. Es más, sabemos que hay instituciones públicas que en teoría te dan el servicio gratis, y aunque es gratis y que no pagas nada, el sufrimiento es demasiado que prefieren irse a otro lugar en donde tienen que pagar, aunque acá lo hayan tenido gratis. Porque tiene que ver con la relación beneficio y recurso que aporto para recibir tal beneficio. Eso se llama la fórmula de valor. Mientras sea mayor el beneficio, ya lo hicimos. Claro. Regreso un poquito porque mencionas, creo que sí hay una diferencia, el sueldo justo y pagar bien, porque probablemente estos lugares te digan, oye, pero yo le pago lo justo. Sí, pero, o sea... ¿Con respecto a qué? Ajá. Pero digo, como bien dices tú, o sea, ya nada más para cerrar el tema. Si este paciente que va por la travesía de los hospitales, lo van tratando un poquito mejor que en cualquier otro lugar y mejor y mejor y mejor, pero para que alguien trate bien al otro, definitivamente no debería tener las preocupaciones de dónde dejó el hijo, qué le voy a dar de comer al hijo, qué si la escuela del hijo. O sea, las preocupaciones de la pirámide de Maslow seguramente, si las tienes bien cubiertas de ese personal de enfermería que va a estar 8, 10, 12 horas con el paciente, que también pues hay pacientes que, digo, son pacientes, ya la están pasando muy mal como para que encima tengan que pagar el precio porque la enfermera, el nutriólogo, el interno, quien tú quieras, pues se desquite un poquito por la sobrecarga. Justo por eso la diferencia de sueldo justo es un poco relativo. Mencionabas previamente el tema de, bueno, también las prestaciones, qué tantos beneficios le das al empleado, porque en la medida en la que ese empleado lo vea, yo por ejemplo tuve la experiencia de trabajar en Costco, que pues no es el área de la salud, pero trabajé en el área de la salud. Cuando conoces una empresa que te da tantas bondades como empleado, entiendes por qué casi nadie, la rotación de personal que tienen ellos es sumamente baja, pero bueno, es una cultura muy americanizada, ¿no? Y regresando a este tema de las malas prácticas, no sé qué tanto te ha tocado ver tratamientos milagro o cosas que no requiere el paciente y que creo que ha venido a menos, pero que los ves en publicidad ofreciendo cosas que dices, como médico, se me hace que eso no te va bien, pero lo vimos. El último ejemplo que salió mucho en la televisión era el ajo negro, que después Pharma sacó que traía un chorro de esteroides y antiinflamatorios. Que me tocó un paciente cercano que dice, es que yo me siento súper bien porque tengo un reumatismo. Pues claro, te estás metiendo esteroides y antiinflamatorios, estás bien gordito y bien sano, relativamente, pero ve lo que te estás metiendo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto te ha tocado ver en la parte médica o de profesionales de la salud que estén jugando con la liga bien estirada? Mira, es que ahí están los productos milagro, no probados científicamente, que bueno, eso es algo que debería estar penalizado y que muchos doctores precisamente eso se enojan conmigo. Dicen, oye, es que ¿por qué yo tengo que sacar un permiso de Cofepris y por qué tengo que pagar por esto? Y veo ahí cosas, productos no científicos y charlatanes y basura anunciándose y nadie lo regula. Bueno, pues ese es un tema que pues le compete a otras instituciones el regular y el cancelar ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos a hablar de lo que tiene que ver con los médicos. O sea, hoy todavía existen médicos que creen que para que les vaya bien tienen que recetarles a sus pacientes cosas que a lo mejor no necesitan, que a lo mejor no les hace mal, pero a lo mejor no es lo óptimo, ¿no? Oye, pues recetarle un medicamento que a lo mejor te van a dar comisión por ese medicamento. Pues a lo mejor no le va a hacer mal en su salud, pero no es lo que a lo mejor en su economía le podría hacer bien, ¿no? O déjamelo opero, aunque hay otras opciones, déjamelo opero, ¿no? Pues no le va a hacer mal, pero a lo mejor había otras opciones, ¿no? Entonces, estos temas que pasan mucho en profesionales de la salud, especialistas, subespecialistas, que caen en estas prácticas, es porque no les enseñaron que hay otras formas éticas que no dañan no nada más la salud, sino la economía del paciente y que les puede ir también muy bien a ellos, ¿no? Y estas pueden ser desde el valor agregado, desde la recomendación, o sea, hay otras técnicas, ¿no? Pero no están exploradas porque desde la carrera pues no se les formó. Y de repente llega el empresario o el médico que ya es empresario, que tiene que pagar renta, que tiene que pagar sueldos, que dice, pues tengo que ver de dónde le saco para poder pagar estos compromisos que ya adquirí como empresario del área de la salud.
Sí, fíjate, no puedo mencionar el nombre, pero es un gran amigo y directivo de un hospital que no es de este estado, que quiere hablar de ese tema, pero sabe que no puede pisar esos callos. Me da mucho gusto que tú no seas médico porque pues sí puedes hablar del tema. Y ahí te va el ejemplo que me decía él de cosas que pasan, que ya se ha empezado a notar mucho. Es este médico quirúrgico que viene el paciente A y dice, oye, traigo este problema. Viene el paciente menor de 40 años que le dice, bueno, pues el abordaje puede ser así, así, así. Obviamente no quirúrgico, pero pues te va a tomar un poquito más, pero seguro vas a quedar muy bien. Llega el médico quirúrgico B de 45 para arriba, por así decir. No, eso está muy mal. Yo te tengo que operar ahorita de urgencia, te opero, en 2 días caminas y vas a quedar igual de bien, pero ya te lo voy a resolver. La cuenta de la primera opción a lo mejor es una cuenta, vamos a poner un número, 40, 60 mil pesos, que te va a tomar un poco de rehabilitación, te va a tomar 2 o 3 semanas, pero vas a quedar muy bien. Versus la cuenta de 500 mil pesos, que sí, cubre el seguro de gastos médicos y que estos pacientes dicen, pues no lo voy a pagar yo, voy a pagar como quiera los 30 mil pesos, 40 mil, pero ya mañana quedó bien. Lo que no se ve es, está sometiendo al paciente a un riesgo quirúrgico, a una anestesia, a un quirófano, a una infección intrahospitalaria, a una caída, a una punción. O sea, hay una cantidad tremenda que los pacientes pues no dominan de las probabilidades que estás aumentando de morir y además de desfalcarte, que sí, como bien dices tú, este médico que lo va a operar probablemente pues no le está haciendo un mal y además tampoco le está pasando nada al paciente porque como quiera va a gastar los 30 mil pesos. Pero también los seguros de gastos médicos cada vez se ponen más tensos porque dicen, oye, es que estás operando cosas porque No cada operable. vez, O sea, que no necesariamente la primera opción es el tema de la operación. pero que está justificada quizá y luego de pronto ves en LinkedIn ofertas para médicos en las aseguradoras que cada vez los piden con más experiencia, con más posgrados porque necesitan meter a médicos que sepan, pues decirle, oiga doctor, espéreme, o sea, por aquí no va. Me supongo que eso te refieres porque ese ejemplo cuando me lo contó el que me dijo, de ese te podría hablar infinidad y luego los médicos se pelean entre ellos de, oye, es que la nueva generación es muy conservadora y ese es el primer tema y el segundo es, también el paciente toca, yo la consulta que hago normalmente les digo, mira, yo te podría dar todo este medicamento, pero te voy a hablar desde padre, médico y especialista en calidad. El manejo podría ser este. ¿Qué quieres hacer? Yo te pongo en la receta lo que tú quieras. Y si ves un cambio en algunos que dice, doc, pues me voy por este lado. Y normalmente digo, y te cito mañana y no te cobro con tal de que te quedes tranquilo de que no vamos por mal camino. Y algunos dicen, hombre, doc, métele todo. Bueno, pues Pero ya al es menos ya difícil, eres ¿no? consciente. O sea, ya te expliqué. No sé si tengas la conciencia para poder como paciente conocer todo lo que implica esta decisión que tomaste, pero al menos ya como profesional se la dijiste. Tuviste la responsabilidad profesional de decirle, esta decisión tiene estas implicaciones y esta decisión tiene estas implicaciones. La cosa es cuando a veces no les das las opciones o cuando le das la opción, pero no les das todas las implicaciones de lo que eso conlleva. ¿Por qué? Porque de nuevo, estás con la conciencia tranquila que pues como quiera se va a operar en algún momento. Como quiera no va a quedar mal, como quiera no lo va a pagar él, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, yo creo que el tema es cómo desmarcarse de estas prácticas que llevan mucho tiempo en donde, bueno, hago dinero a costa de, a decir, oye, bueno, voy a seguir haciendo dinero, no está malo hacer dinero, pero cómo transmito al paciente la información que necesita tener para poder tomar una mejor decisión, una decisión consciente, ¿no? Si ya, oye, pues ya leíste la información, ya lo hiciste consciente y como quiere operarse, bueno, tú ya como profesional pues hiciste lo que te correspondía hacer, ¿no? Pero sí darles estas oportunidades. A veces no se les da la oportunidad a los pacientes para que puedan evaluar la mejor opción, ¿no? No, definitivamente, digo, en el puesto en el que estoy, pues desgraciadamente, por así decir, te enteras de cosas inexplicables a veces. El último caso que a mí me llamó mucho la atención fue de una paciente que voy a mezclar un poco para que no se sepa todo, pero ya la habían operado del estómago y viene por otra operación del estómago para bajar de peso, dos muy parecidas, y llega a quirófano y le dicen, la vamos a operar de esto, y le dice, doctor, no, pero pues no se puede operar porque pues tiene esta cirugía. Y luego dices, oye, doc, pero pues tú la programaste. O sea,
tú le dijiste que le iba a hacer esa cirugía. También toca del otro lado que el paciente muchas veces miente, muchas veces oculta información. O sea, también no culpo al médico nada más. Claro. Es más, probablemente la culpa no es de él solamente, pero el paciente también tiene su grado de culpa. Pero es donde dices, ¿a dónde ha llegado este grado de las cirugías para bajar de peso? No, pues no quiero echarle nada a los médicos bariatras, pero han ido creciendo exponencialmente la cantidad de cirugías que se hacen, pues porque es mucho más sencillo operarse que hacer todo lo demás que implica y está muy bien. Pero ha llegado a un punto en el que te toca este médico donde programa alguien y dices, oye, Doc, lo metiste hasta quirófano y hasta ahí. Digo, pasó una serie de filtros de muchas personas para que llegara ahí, para que te des cuenta que ni siquiera se puede operar. Entonces, o sea, ¿dónde llega este punto el médico de ¿Y hasta qué punto son realmente filtros? ¿Y hasta qué punto son nada más pasos para parecer filtros, no? O sea, en donde pues, realmente no hubo el filtro correcto o que no sé, oye, pues después de esto va a implicar un compromiso y una consulta y un tratamiento y un ejercicio y que al final de cuentas no lo haces, pues no le das seguimiento a que realmente suceda eso, ¿no? Sí, o sea, y está la otra parte, ¿no? Hay doctores, me tocó conocer un doctor que montó su clínica, que cobraba muy bien, y tenía su farmacia y empezó a poner quirófanos. Y había otros doctores que decían, es que ese doctor es un abusivo porque está ganando por todos lados, ¿no? Pero platicas con los pacientes y te dicen, oye, está padrísimo porque las instalaciones están bien bonitas, estoy esperando, el doctor me trata, no me despacha rápido como allá enfrente, se queda conmigo 45 minutos, me escucha, luego me receta y todo lo que me receta está en la farmacia de aquí al lado, no tengo que andarme cruzando, no tengo que andar buscando. Entonces al final el paciente quedó contento, ¿no? Entonces sí, ganó de aquí y de acá y de acá, porque todo eso era su negocio, pero al final, ¿en dónde estuvo lo malo? O sea, entonces, y a él lo criticaban mucho, es que gana por todos lados, pues que tiene que ganar de todos lados. O sea, mientras en cada cosa que ganaste lo hiciste bien, pues no tiene nada de malo que ganes por todos lados. O sea, ¿no? Claro, también está este perfil de bariatra conocido que no opera pacientes que no se comprometen, que le dice, tienes que hacer esto, esto, esto y esto, tienes que ir con este y este. Y si no cumples todo este caminito, yo ni siquiera te puedo operar. Y seguramente ahí está perdiendo pacientes que no están comprometidos, pero él también, pues sí, como muy casado con su filosofía, dice, mira, prefiero operar a 5 menos, 5 más, pero que yo sepa que va a tener un sentido, porque también, pues no es nada más operar por ganar dinero y tener un mejor estilo de vida, sino algunos sí operan por, pues tratar de dejar algo mejor este mundo y están esos perfiles del que opera pues a destajo, el que opera muy selectivamente y todos los que escogimos pues no ser quirúrgicos, que ese es otro tema. No sé qué opines, pero a mí en cierta parte se me hace desproporcionado como un médico quirúrgico que estudió, no sé, 5 años de posgrado después de su de medicina, perdón, y cobra por 3 horas quirúrgicas, no sé, vamos a ponerle 50,000 pesos en 3 horas. En una semana ya se metió, si nada más trabajó 3 horas, 50,000 pesos versus un médico especialista, no sé, en medicina interna, que probablemente por más que trabaje 8 horas al día va a ganar 50, 60,000 pesos al mes. Ajá. Es desproporcionado o sea, hay una discrepancia, no sé en qué momento el mundo médico va a irse equilibrando un poco en que, oye, pues los dos trabajaron, o sea, estudiaron los mismos años de posgrado, porque uno gana en 3 horas lo que el otro gana en un mes, 8 horas diarias, ¿no? Sí. Yo creo que aparte de ahí también están los hospitales involucrados en acomodar esta tabulación. A lo mejor el riesgo, pero sí lo justo debería ser, o lo justo en este mundo, debería ser que quien estudie más o quien esté mejor preparado le tendría que ir mejor. No va a ser así. O sea, claro. Porque no nomás esto tiene que ver con el área médica, ¿no? En el área... En cualquier otra de las áreas, vete a la parte de diseño, vete a la parte de ingeniería o a la parte a cualquier licenciatura, pues no es así, ¿verdad? O sea, más bien tiene que ver con qué le está resolviendo el paciente y es un poquito como se tabula en el tema del valor. Volvemos al tema, beneficios contra recursos, ¿no? Nosotros atendemos varios especialistas en la empresa y sí sabemos que de los especialistas, lo voy a dejar aquí, de los especialistas peor pagados de todos son los endocrinólogos. Un endocrinólogo es la especialidad que tiene mucho menos potencial de riqueza.
porque no opera, no receta o lo que receta no tiene gran valor, ¿no? Y del otro lado, pues tenemos varios especialistas, voy a decir varios, son muchos que les va muy bien. Los cirujanos bariatras, los cirujanos plásticos, los dermatólogos, los oftalmólogos, que de nuevo, no es que sean mal, qué bueno que les va muy bien. ¿Por qué? Porque su gama de cobertura, de poder cobrar por diferentes ramas, es más amplia, ¿no? O sea, un dermatólogo, pues no nomás es por su consulta, es por los tratamientos, por los medicamentos, por las cremas, y qué bueno, ¿no? Los oftalmólogos, pues por la consulta y por los... algunos tienen ahí sus propios, ¿cómo se llama? ¿Lentes? Ópticas y, o sea, qué padre, ¿no? Entonces, pues sí, hay ciertas especialidades que su gama de cobranza en productos alineados a lo que ellos hacen es más amplia, que hay otras especialidades en donde nada más es la pura consulta y no opera ni nada, ¿no? Pero pues yo creo que como médico, cuando estudias medicina, no ves todo eso, ¿va? No, o sea, claro. Ves, pues bueno, qué me gusta hacer, ¿no? No ves al final en la práctica médica qué te va a hacer más redituable o no. Y yo creo que desde un punto de vista, pues está bien que no vean tanto, porque si no habría muchos de los que sí pueden tener mucha gama y habría pocos de los que pues no les queda otra más que la pura consulta en el 1 a 1 de día a día, ¿no? Pero que sí va pasando, los que vivimos el ENARM y que tenemos colegas que van en ese camino y que quieren presentar, muchos también toman la decisión de decir, oye, pues hago oftalmo, que son 3 años y que termino ganando una lana por pues cosas muy tranquilas relativamente. O un amigo me decía, no, hombre, hice radiología porque siempre iba a estar en el clima viendo tele, a oscuras, sin ver pacientes. Pues sí, y ganando o patología. o patología. O sea, sí se van ya como quedando algunas plazas que también, o sea, también hay plazas que ya no te van a ofrecer base, como medicina familiar, que antes eran la mitad de las plazas eran medicina familiar porque todos salían con base y pues bueno, podía ser una buena medicina complementaria con una base en el IMSS con un ingreso decente. Y ahora que ya no hay bases, medicina familiar está quedándose sin plazas de especialistas y luego las demás pues empiezan a saturarse. Regresando al tema médico que nos trae para acá, ¿cómo poder irlo sectorizando o mejorarlo? Es decir, ¿mejoras la relación con el paciente o al médico le dices, oye, pues hay que tener... ¿Cómo lo estructuras para tener un mejor control de sus gastos, inversiones? Pues mira, si regresamos al ejercicio en donde lo ético sería que el paciente tuviera toda la información para poder tomar una mejor decisión sobre qué tratamiento tomar o dónde tomarlo, creo que de igual forma el mismo derecho tendríamos que dárselos a los médicos. O sea, los médicos en su etapa de formación o de selección tendrían que estar conscientes de todo lo que implica llevar a la práctica médica la especialidad, a la práctica privada la especialidad que ellos han seleccionado. O sea, si tú vas a ser endocrinólogo, que sepas, cuando seas privado, qué repercusiones o qué implicaciones tiene desde cómo vas a montar tu clínica, cómo vas a montar tu consultorio, qué otras cosas puedes cobrar y cómo puedes convertirlo en un modelo de negocio privado. O sea, yo creo que si desde la parte de formación se les reconociera que van a ser empresarios y que van a tener que rascarse con sus propias uñas al momento de ser empresarios, podrían tomar decisiones un poquito más conscientes sobre la carrera o la especialidad que quieren tomar. O sea, la cosa es que muchos no son conscientes, se gradúan, no les alcanza el estilo de vida que ellos quisieran tener y entonces tienen que incurrir en otras prácticas que a veces pasa que de repente, oye, es que esta persona no tiene que operar estas cosas, pero pues tengo que pagar renta, ¿va? Y entonces lo puedo hacer y entonces lo hago. ¿Por qué? Pues porque nadie le avisó que no le iba a alcanzar el estilo de vida que él quería con la especialidad o con la rama que le escogió, ¿no? Entonces yo sí le daría el derecho a los médicos que desde la formación, desde la carrera les vayas diciendo, hey, esto es lo que implica. A los que no somos médicos nos dicen, oye, ¿quieres ser arquitecto? Implica esto. ¿Quieres ser ingeniero? Puedes tener campo laboral en esto. O sea, porque en todos los médicos, todos los que no somos médicos, pues vamos a ejercer en la parte privada. O sea, no es, ¿sí me explico? No hay una institución, salvo que seas un burócrata de gobierno, pero fuera de eso, pues tienes que ir a rascártela en la parte privada, ¿no? Igual acá, o sea, en la parte médica, pues que te dijeran, oye, ¿vas a ir a la privada? Esto es lo que implica irte a la parte privada. Yo no sé qué proporción de médicos vayan en la parte privada y cuántos vayan a la pública, pero creo que cada vez más
son los que están en la parte privada, ¿no? Más que en la parte pública. Sí, fíjate, justo este podcast nació con esa iniciativa de invitar a colegas a que nos platicaran cómo era su estilo de vida, cuáles fueron como los retos que tuvieron desde que empezaron presentando en ENARM la especialidad, salir de la especialidad, continuar con SUB y demás, para que quienes estuvieran en el último semestre, año o en el Servicio Social de Medicina, y bueno, ya se ha ido creciendo a odonto, nutrición, biomec y demás, que supieran, oye, a ver, vamos a ver, el pediatra, el hematopediatra, ¿qué está haciendo? El neurotal, ¿qué está haciendo? El trauma, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo es? Porque, digo, hasta podrías hacer un mini curso de ve pensando en todos estos factores que vas a tener que vivir, porque también, pues ya te aventaste 7 años de medicina que pues generalmente no trabajas, más 3, 4, 5 años de posgrado que generalmente el ingreso es pues mínimo para vivir. Saliendo lo que quieres es recuperar los 11, 10, 12 años perdidos de ingreso económico y maximizar para poder alcanzar a tus amigos que no son médicos y tener todo lo que ellos tienen. Entonces sí es muy importante, como bien dices, buscar desde antes de que tomes la decisión de qué especialidad hacer, pues lo que va a ser el resto de tu vida, porque desgraciadamente una vez que es una especialidad método ENARM ya no puedes hacer una segunda, y si escogiste, por ejemplo, yo si pudiera haría psiquiatría, pero ya no se puede, ya te limita el sistema de educación y salud en México y ya no puedes hacer una segunda especialidad. Entonces esa decisión que tomaste pues la vas a tener que vivir pues toda tu vida. Sí. Y si no eres médico, tú puedes estudiar una carrera y puedes estudiar otra carrera y te cambias, ¿no? O sea, o puedes, como ingeniero, yo puedo hacer chambas de licenciado y nadie me va a decir nada, ¿no? En la parte médica, si andas de cirujano, pues no puedes andar en otras ramas, ¿no? Entonces, sí creo que debería haber muchísimo más información a los médicos en formación sobre qué implicaciones tiene su especialidad que van a escoger en la práctica privada. O sea, sí creo que hay una gran responsabilidad de las facultades que no quieren hablar o no están actualizados en estos temas que deberían de estar hablando a los próximos egresados. Claro. Irra, y ahora sí, pues pasando a la parte de cómo mejorar el tema de gestión y administración, ¿por dónde tú lo considerarías que sería bueno para este médico a lo mejor recién egresado que ya lleva 2, 3 años y dice, oye, siento que no, pues como este colega que te decía, necesito que te busque porque ya está empezando a crecer y a lo mejor no tiene los permisos necesarios, a lo mejor está pues él siendo el administrador pagando las nóminas? ¿El médico qué debería tener en cuanto a pues lo mínimo indispensable administrativamente hablando, control de gastos, inventarios, algunos ni siquiera tienen idea de qué es un funnel? ¿Cómo poder decirle al médico, pues, checa todo esto, no? Mira, tocando, porque creo que eso tiene que ver con el tema 2 que veníamos platicando. Nosotros vemos que los médicos que ejercen en lo privado, los que les va muy bien, a veces les va muy bien porque son muy buenos médicos, pero no porque sean muy buenos administradores, ¿no? Entonces, pero son muy buenos médicos. Y entonces ya al menos lo más importante ya lo cubrieron, que son buenos médicos, ¿no? Pero no es suficiente el ser buen médico para poder ser exitoso. Entonces, recordar que la parte médica pues forma parte de una unidad de negocio, una unidad económica de pues un sistema de economía de nuestro país, ¿no? De cualquier país. Entonces, como unidad económica generadora de ingresos y generadora de impuestos, pues está sujeta a diferentes regulaciones que debes de cumplir, ¿no? Y entonces, así como a algunos les va muy bien, a algunos les va muy mal, o iban muy bien y les fue muy mal porque no cumplieron ciertos puntos que los tenemos ya nosotros etiquetados como 7 enfermedades que ponen en riesgo la salud de la práctica privada. Y digo la práctica privada porque la parte de salud pública pues medio la protegen o está regulada por el IMSS y por el ISSSTE y por todas estas instituciones, ¿no? Pero cuando eres privado, no hay quien te esté asesorando en estos temas, ¿no? Entonces, son 7 puntos o 7 enfermedades que vemos que los que están en su práctica privada les pueden afectar. La primera es la falta de conocimiento de los temas normativos a los que están sujetos, ¿no? Casi todos conocen al SAT, pero pocos conocen a conciliación o arbitraje, pocos conocen lo que puede hoy hacer la COFEPRIS, o sea,
la COFEPRIS ahorita está regulando hasta los temas de publicidad, ¿no? Ahorita tú quieres poner un consultorio y quieres poner una farmacia y requieres pedirle permiso a la COFEPRIS para poner esa farmacia, ¿no? Y si quieres poner un quirófano o lo que sea, todo está regulado por Secretaría de Salud y Secretaría de COFEPRIS. Pero no nada más eso. Si quieres poner una marca, está regulado por el INPI. Y si quieres poner una razón social, está regulado por Secretaría de Economía. O sea, hay muchas instituciones que rigen y que muchos doctores pues, no saben, ¿no? Nos ha tocado doctores que quieren que les hagamos su campaña de publicidad y todo, y le decimos, ok, muy bien, perfecto, doc, nada más que ocupamos un permiso de publicidad, pero para tener el permiso de publicidad ocupamos tu aviso de funcionamiento, y para tener tu aviso de funcionamiento de persona moral ocupamos tu registro de marca para poder ligar todo esto. No, pues no lo tengo. Yo nomás quería que me vinieras a decir una campaña publicitaria. Pues no, pero ocupas todo esto, ¿no? Y seguro te ha tocado unos que no tienen ni fiel, porque a mí colegas me ha tocado de que, oye, pues no sé, te ayudo a hacer el aviso de funcionamiento o el aviso de publicidad, ni siquiera el permiso. Pásame tu fiel. ¿Qué es la fiel? Sí, de que, oye, ¿no has hecho? O sea, no. Oye, ¿con quién vives? No, pues con tus papás. Bueno, está bien, pero ¿tienes tarjeta de crédito? No, tampoco. O sea, ¿te das cuenta que tú no existes, para métodos fiscales? No, no, le dije, ¿cómo? O sea, también creo que la parte de que estamos viviendo de, pues, no ser tan independientes, por así decir, y fiscalmente visibles, en el área de la salud pega. Y uno podría decir, no, hombre, eso no es cierto. No, claro, te vas a un centro médico donde tú sí mandes, y si vas consultorio por consultorio, casi creo que puedes ir diciendo de que, oye, te tramito tu aviso de funcionamiento por tanto, y algunos no tendrían ni idea de que tendrían que tenerlo, ¿no? ¿Sabes qué? Cada vez los negocios están volviendo más visibles para las diferentes instituciones. Antes era inteligente ser invisible. Antes, hace 20 años, ¿no? O sea, que nadie se entere. Ah, muy bien. Antes era inteligente. Ahorita ya no es inteligente. Antes era inteligente no reportarle al SAT. Ahorita ya no es inteligente, porque ahorita el SAT tiene una capacidad de rastreo que ni te imaginas, ¿no? Desde las tarjetas de crédito, todo. Está todo conectado. Entonces, ya no es inteligente evadir permisos o pagos de impuestos. Ya no es tan inteligente, ¿no? Entonces, reconocer que estamos regulados por diferentes instituciones es algo que todos los médicos deberían de reconocer y deberían de entender, porque sí nos ha tocado médicos muy exitosos que nos hablan para decirnos, me acaban de clausurar el consultorio y mi quirófano y tenía cirugías todo el año vendidas y no voy a poder resolver esto en 3 meses porque ocupo demasiadas cosas, ¿no? Entonces, cumplimientos normativos. Otra enfermedad, contratos y acuerdos entre participantes. ¿Qué pasa muy seguido? Un médico se hace amigo de otro médico, oye, pues vamos a poner una clínica, vamos a poner un consultorio. ¿Qué es lo primero que hacen? Van a Secretaría de Economía, van ante un notario, hablan en una empresa. Dices, ¿cómo nos repartimos? No, pues 50-50, no, 49-51. Pero no acordaron a qué se comprometían para ese 49-51, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el camino se empieza a percibir que no es equitativo este 49-51 y terminan por diluir o porque pues, ya no me puse de acuerdo con el doctor, ¿no? Y no puedes romper la relación de una persona moral en menos de 5 años. O sea, si tú abres una razón social, la tienes que seguir operando por 5 años, ¿no? Y muchos doctores pues, no la abrieron bien o la abrieron y no le dieron mantenimiento, siguen ahí, no la actualizan y de repente a los 6-7 años llega y, oye, pues debes tanto de tema de impuestos. O es que no genera nada. Pues sí, pero no declaraste en cero y estás pagando, hay un impuesto ahí como quiera, base que tú tienes que estar reportando, ¿no? Entonces, no hubo un contrato, no hubo una plática, no hubo un acuerdo y eso es entre socios. También pasa con colaboradores. Nos ha pasado doctores que me dicen, oye, tengo una demanda de un asistente que estuvo trabajando conmigo 3 meses y le pagaba 15,000 pesos y me demandó porque dice que trabajaba conmigo hace 8 meses y que le pagabas 35,000 pesos. Y entonces la demanda me llega por esto que no le pagué, más la indemnización, más los cargos que Conciliación y Arbitraje me está diciendo por no haberle declarado esto. Y le digo, Doc, ¿y eso es cierto? Me dice, no, yo le pagaba 15,000 pesos. ¿Y tienes algún contrato? Me dice, no, todo se lo daba en efectivo, ¿no? Entonces, recordar que Conciliación y Arbitraje le da el beneficio de la duda al empleado,
no al patrón. Tú como patrón tienes que demostrar que tú lo que estás diciendo es cierto. Entonces muchos doctores piensan que por pagar en efectivo ya se liberaron de la responsabilidad patronal y no. Tú eres patrón aunque no haya un documento y aunque no haya una declaración ante el IMSS. ¿Por qué? Porque para ser patrón requieres nada más que existe una subordinación de la persona hacia ti y que existe un pago de ti hacia ella y eso se le da el beneficio de la duda al empleado, no al patrón. Entonces, pues estás en riesgo, ¿no? Otra es el tema de las finanzas, o sea, el que no tengan claro la diferencia entre lo que es un ingreso, lo que es un costo, un egreso, una ganancia, y que no todas las ganancias son dividendos, ¿no? Una cosa es una ganancia de tu clínico consultorio y otra cosa es el dividendo que tú como dueño vas a obtener de esa ganancia de tu clínico consultorio. Porque hay otras ganancias de tu clínico consultorio que tienen que ir destinadas a la reinversión, al pago de los pasivos, aguinaldos o otras cosas o préstamos que tengas por ahí pendientes, retornos de inversión y luego ya tienes la parte de dividendos, ¿no? Entonces, a veces cuando los médicos nos buscan y le haces un modelo de negocio con tantas ganancias, dicen, no, es que es demasiado, yo no quiero ganar tanto. No, pues es que esto ni siquiera es para ti. O sea, una parte es para ti y otra cosa es para que el negocio se mantenga y se siga reinvirtiendo, ¿no? Entonces, muchas veces los médicos, te digo, hay de los dos, los que cobran muy bien y los que no saben cobrar, y por lo que cobran o en el nivel de precio que cobran, nunca van a poder mantener un negocio porque no da para cubrir sus gastos corrientes, los gastos de reinversión y la política de dividendos que les permite a ellos vivir en el estilo de vida que quieren. Entonces hay que hacer una revisión muy bien de las finanzas. Luego también pasa mucho, nos ha tocado algunos doctores que dicen, no, siempre estoy ocupado en consultas. Pero revisas el precio promedio y dices, oye, doc, pues tú dices que tu consulta vale 800 pesos, 1,000 pesos. Y si yo reviso toda tu agenda con todos tus ingresos y divido los ingresos entre el número de citas, me da 200 pesos. Ah, bueno, es que muchas fueron subsecuentes y esas no las cobro. Ah, es que muchas fueron entre otros médicos y no las cobro. Ah, es que esta pues se me hizo que ocupaba ayuda y entonces no la cobro. Entonces al final lo que sí cobraste no fue suficiente para cubrir toda tu estructura de gasto y pues estás perdiendo lana, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor eres muy buena onda y quisiste regalar y quisiste quedar bien, pero por eso es un negocio, ¿no? Y ocupas salir con los gastos y con los costos, ¿no? La tercera, lo platicábamos ahorita, el tema de las estrategias de marketing ad hoc a la especialidad, ¿no? Cada especialidad tiene su propia estrategia de marketing. No es la misma estrategia de marketing cuando eres un radiólogo que cuando eres un cirujano plástico, que cuando eres un ginecólogo, ¿no? O sea, tú tienes que ver cuáles son los diferentes foros de comunicación y quiénes son tus clientes que van a comprar tu producto. No sé, si eres un geriatra, pues tu paciente no está en Facebook, ¿verdad? Bueno, quizá ya empiezan. A lo mejor ya empiezan, ¿no? Ajá. Empiezan, pero hace algunos años pues no está en Facebook. Claro. Pero si está el hijo de o el nieto de, ¿no? Si eres plástico, pues sí, a lo mejor te funciona muy bien Instagram. Si eres radiólogo, pues a lo mejor te funciona mejor una revista especializada para que otros colegas te referencien. O sea, cada estrategia o cada especialidad tiene su propia estrategia de marketing y de comunicación. Luego, también la falta de conciencia sobre el funnel que platicábamos. O sea, el funnel que es desde que el paciente te ubica, o sea, el posicionamiento, luego cómo te busca y luego cómo lo atiendes y luego cómo lo retienes. Toda esa cadena de experiencias que es el Customer Experience. A veces los doctores se enfocan nada más en cuando estoy atendiendo al paciente, pero no se enfocan en todo lo que pasa previo y posterior a la consulta. Es más, muchos ni siquiera saben cuál es el nivel de retorno de los pacientes. O sea, ¿cuántos de los que atendió regresaron? ¿Cuántos de los que tomaron informes realmente hicieron cita? ¿Cuántos de los que hicieron cita realmente llegaron a la cita? O sea, hay mucha pérdida de recurso ahí y ellos están enfocados en, pues doy la atención en ese momento, pero no cuidan todo lo que pasa alrededor de esa atención, ¿no? Como si fueran obreros. La verdad es que a veces hay algunos médicos que parecían obreros que nada más están en el consultorio y pásamelo. En mi opinión y en mi experiencia, lo que yo les recomendaría es que agendaran una cita cada a lo mejor 15 días con su administrador o con su tutor, consejero, la palabra consultor que le quieras poner, para revisar justo este tipo de temas de que, oye, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? O sea, dame una junta de resultados
Que esto a lo mejor uno dijera, oye, pues es que no soy dueño de un hospital. No, pero eres dueño de tu propio negocio y necesitas retroalimentación constante para ir ahí pues ajustando poco a poco cómo mejorar. ¿Cuáles son las otras y las últimas dos enfermedades que ponen en riesgo la salud de la práctica privada? La definición de roles y procedimientos en tu clínica. O sea, pasa mucho que de repente, digo, me pasó con un médico que conocía, que le pregunté, güey, ¿cuánto te deben los seguros de gastos médicos mayores? No, pues quién sabe. Mucha lana, ¿no? Y tenía todos los expedientes ahí en papel, ¿no? Oiga, señorita, ¿y por qué no los cobra? ¿Verdad? Pues es que el doctor no me ha dicho, ¿no? Entonces, las asistentes no van a hacer nada que el doctor no les pida. Y el doctor difícilmente les va a pedir cosas que no sabe que ocupa, porque el doctor está ocupado acá. Oye, ¿por qué no le ha tramitado el aviso de funcionamiento? ¿Sabe tramitarlo? Sí. ¿Ya lo ha tramitado antes? Sí. ¿Y por qué no lo ha hecho? No me lo pidió el doctor. Oiga, ¿le llamó a los pacientes para recordar la cita? No. ¿Por qué? Pues no me lo pidió el doctor. Entonces, hay muchos asistentes que saben hacer y que no lo hacen porque el doctor, que en ese momento su jefe no se lo pidió. Pero hay otro grupo de asistentes que no sabe. Porque o fueron enfermeras que se convirtieron en asistentes, o fueron asistentes que son buenas como asistentes en otras áreas empresariales, pero en la parte médica no saben cómo contestar una visita de Cofepris, no saben cómo tramitar un aviso de funcionamiento, no saben, ¿no? Porque la parte médica está muy regulada y no saben lo que implica. Entonces, pues sí, el que tú puedas ayudar primero que tú como médico sepas qué implicaciones tienes desde que, o sea, tú ya eres empresario desde que contratas a la primera persona, a tu asistente. Ya formaste una empresa, una microempresa de 2 personas, pero ya eres empresa, ¿no? Porque tú mismo, pues tú eres tu empleado de ti mismo, eres autoempleado cuando tú estás trabajando para ti mismo como modelo de negocio privado, ¿no? Entonces, la definición de roles, la definición de funciones y que conforme va creciendo el consultorio y entonces ya son pues más asistentes o ya metiste una enfermera o ya hay médicos dentro de tu clínica que están haciendo interconsulta, pues que existe una comunicación en pro del beneficio del paciente, ¿no? Nos tocó una vez atender una clínica en donde en la misma clínica estaba peleado el neumólogo con el pediatra, porque el pediatra le pasaba pacientes al neumólogo y este neumólogo no le regresaba la información a este pediatra. Entonces este pediatra decía, pues es que el acuerdo es que yo le tengo que referenciar a él pacientes, pero yo no se los quiero mandar a él. Se los quiero mandar a otro porque este doctor no me referencia la información, no me manda lo que le pasó a mi paciente que yo lo referencié con él, ¿no? Y le platicabas con él, pues es que es mi paciente, o sea, yo ya le hice el tratamiento, ya, pues no, pero entre la misma clínica, ¿no? Claro. Cuando a lo mejor ahí es pues establecer como clínica, como dueño de tu clínica, a ver, señores, si se van a referenciar y va a haber interconsulta, pues tiene que haber ahí una retroalimentación para un tratamiento integral hacia el paciente que confió en la clínica, porque está confiando en la clínica. Entonces, pues todo eso va desde una óptica como dueño administrador de una clínica o un hospital, ¿no? Y la última, pues tiene que ver con la gobernanza, ¿no? La gobernanza empresarial, gobernanza corporativa. Nada más por su propio nombre suena como, te imaginas, grandes corporativos, ¿no? Gobernanza corporativa. Pero no, la gobernanza corporativa tiene que ver con los roles que juegan cuando eres propietario, cuando eres director y cuando eres empleado de tu clínica o de tu consultorio, ¿no? O sea, de entrada, cuando eres autoempleo, juega los 3 roles. Eres dueño, eres director y eres empleado. Cuando formas la clínica, pues a lo mejor sigues siendo dueño, sigues siendo director, pero a lo mejor ya tienes otros empleados trabajando contigo, ¿no? Ya traes 2 roles. Pero cada rol, el ser rol de dueño, el ser rol de director y el ser rol de empleado de tu propia clínica, tiene responsabilidades diferentes y tienes que aprender a ver las cosas desde los diferentes enfoques. Cuando eres dueño, lo que te interesa, ¿qué es? O sea, como dueño de negocio, como propietario. Puedes generar ingresos, ¿no? Ingresos. Y cuando eres propietario, o sea, estos propietarios, vámonos a estos ejemplos, por ejemplo, los Shark Tanks y todos estos que no están operando el negocio, que invierten, lo que buscan es cómo aumento el retorno de inversión de eso que invertí. Ese peso que le metí,
¿cómo lo multiplico? Y si este negocio no me genera, se lo invierto a otros negocios. Y estoy invirtiendo en diferentes negocios. ¿Por qué? Porque su óptica es maximizar el rendimiento de lo que le invertiste a ese negocio. Es el propietario. El director lo que busca es, bueno, pues cómo maximizo la atención a mi cliente, la oferta de valor, para así aumentar una rentabilidad, pero mejorando mis productos y mis servicios. Ese sí se enamora del negocio como tal y busca cómo maximizarlo. ¿Y el empleado qué es lo que busca? Todos los empleados, ¿qué es lo que buscamos? Pues beneficencia ahí del propia, no nada más básicamente salir adelante. Un sueldo, un horario, mejorar mi estilo de vida. ¿Sí? O sea, entonces, cuando juegan los 3 roles, son 3 objetivos que a veces están encontrados entre sí, ¿no? Porque a veces pasa que de repente nos ha tocado algunos doctores que hemos evaluado sus negocios y ves su estado de resultados de negocio y están en pérdidas y llevan años en pérdidas. Y le dices, oye, doc, ¿y este edificio de quién es? No, pues es mío. Si cerraras tu clínica, te va mucho mejor rentando este edificio que los resultados de todo esto que estás haciendo. Pues sí, pero es que esto es lo que sé hacer. Pues sí, nada más quiero que lo veas desde la óptica de dueño. Claro. Entonces, desde la óptica de dueño, tú lo que tienes que ver es cómo le hago para que lo que hago aquí adentro en mi clínica sea igual o mayor que lo que yo generaría si cierro el changarro y rento el edificio. ¿Cuánto costaría este edificio rentado? No, pues lo rentaría porque muchas veces los doctores tienen lana, invierten, construyen, y ahí está construido, ¿no? O compran equipos, ya están los equipos, pero están parados los equipos. En este caso, con este doctor, digo, el edificio, creo que la renta, si él lo rentara, podría generar 150,000 pesos mensuales de renta por ese edificio. Y el negocio no daba 150,000 pesos de ganancia, ¿no? Entonces, tu primer meta, doc, es cómo le hago para que mi modelo de negocio tenga el ingreso suficiente que menos gastos me genere al menos 150,000 pesos. Esa es tu primer meta. Ah, pues nunca lo había visto así. Pues no, porque lo veían como médico, no lo veían como dueño, propietario, como dueño. Tú lo que ocupas es maximizar todo lo que ya invertiste en infraestructura, en equipo, cómo le saco el mayor rendimiento de una forma ética y dando un buen servicio. Pero tiene que estar conectado. Y el que tú sepas jugar estas 3 diferentes ópticas es importantísimo para que puedas maximizar el nivel de atención, el nivel de rentabilidad que buscas tener en tu clínica o consultorio. Claro. Y esas son las 7 que vemos como básicas, ¿no? Perfecto, sí, pues gran manera de resumirlo y de cómo por ahí mencionabas la atención centrada en el paciente, que en calidad se ve bastante y la verdad es que para fines prácticos creo yo que en la medida en la que el empleado, dígase cualquier profesional de la salud, tenga mejores ingresos, normalmente mejor le ve al paciente. Digo, hay sus excepciones de médicos que son, o profesionales de la salud que son un poco groseros, pero la mayoría de la gente que le va bien se nota por todos lados. En la calidez hacia el cliente o hacia el paciente. Claro. ¿Y algo con lo que quieras cerrar el episodio? Pues nada más invitarlos a todos los médicos privados a que estén conscientes de que están en un ámbito, en un sector económico regulado de alta exigencia y que cada vez tienen más competidores. Y entonces eso implica que cada vez te tienes que preparar más en cosas fuera de la medicina. O sea, no nomás en la parte médica, hay otros temas en donde si empiezas a dominar una buena estrategia de marketing, una buena estrategia de finanzas, una buena estrategia de procesos, de calidad, te puede ir mejor como médico y puedes crecer, no nada más como autoempleo, sino que en determinado momento, cuando tengas 60, 70 años, que te quieras retirar, pues que sepas que te puedes retirar generando ingresos para tu familia y tener un patrimonio, ¿no? Que no seas obrero en donde estás trabaja y a lo mejor te fue muy bien cuando eras productivo, pero llega un momento en que cae la edad o cae pues sí, el momento de retirarte y de repente ya no sabes cómo hacer, ¿no? Tú dijiste algo interesante. Nosotros los que no somos médicos, a partir de los 21 años empezamos a generar dinero. Nos graduamos y nos ponemos a jalar, ¿no? Los médicos pues todavía les faltan, sobre todo los especialistas, les faltan algunos años. Nos ha tocado atender a algunos médicos que tienen 33, 34,
que apenas están terminando la especialidad o la subespecialidad y dicen, quiero empezar a generar dinero a los 34 años, ¿no? Cuando pues los otros ya tenemos 14 años que ya llevamos generando dinero, ¿no? Entonces, pues sí es importante que estar conscientes de estos temas, ¿no? Claro, sí, perfecto. Gracias por acompañarnos en un episodio, mucho que aprender. Saludos a Vicky y a tu familia que seguro nos están escuchando y viendo, porque desde que yo conozco a Vicky en la parte ya profesional, todavía no te conocía ni sabía quién era Irra, pero decía, ¿por qué ella está todo tan estructurado? En algún momento compartimos un trabajo y yo decía, pues que me exige demasiadas cosas. Se supone que yo soy el jefe, por así decirlo. Y decía, pues ¿qué habrá detrás? Después con el tiempo lo fui entendiendo. Así que un saludo para ella y para tu familia. Y muchas gracias por acompañarnos. A todos los colegas que han llegado hasta este punto, les agradecería compartir este episodio en sus redes sociales para crecer la comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.